Por supuesto, otro, desde la madrugada viene este tema que rápidamente se ha transformado en la noticia de la mañana, porque fíjate la imagen tan impresionante, cómo quedó esa concesionaria, y los detalles de la historia los va a contar Viviana Toledo. Daniel, no se puede creer lo que estamos por mostrar en este momento. Fíjense lo que es la concesionaria que está ubicada en la colectora de General Paz, a la altura de Avenida San Martín, la mano que va hacia el Río de la Plata. Fíjense lo que es lo que quedó de esta concesionaria. Se cayó el primer piso, el segundo piso se desplomó por completo sobre la planta baja. Por lo menos, más de 10 vehículos que quedaron aplastados. Lo que se cayó por completo, Daniel, es la viga, pero también toda la estructura de hormigón que estaban en obra, que estaban realizando un trabajo, pero nunca se imaginaron que esto se iba a desplomar anoche cerca de las 2 de la mañana. Todo comenzó porque el dueño nos decía que le comenzó a sonar la alarma del sensor que hay aquí en este depósito, y a las 2 de la mañana ya directamente lo llamaron para avisarle que se había desplomado por completo. Pero acá estamos hablando de un milagro. ¿Por qué? Fíjense lo que hay, si la cámara se mueve hacia la derecha un poquito, hay una parada de colectivos. A esta hora, en esa parada de colectivos, hay filas largas de gente esperando para poder viajar, pero también decía que a esta hora hay por lo menos 20 empleados trabajando en este sector del depósito, y todos los vehículos que quedaron aplastados eran vehículos que iban a ser entregados en el día de hoy, mañana y pasado. Todos vehículos patentados. Pérdidas millonarias. El dueño está enloquecido, Daniel. Estuvimos hablando con él, no lo podía creer. Dice, yo no sé cómo empezar, cómo arrancar de vuelta la historia. Una concesionaria que tiene por lo menos 20 años, que hace 9 años que estaban trabajando en este sector, y que se desplomó no solamente lo que es la estructura del primero, el segundo, la planta baja, sino también la pared que da hacia la casa de atrás. Atrás hay unos dúplex, los vecinos tuvieron que evacuarse, los bomberos los sacaron porque había peligro de que caiga toda la estructura hacia las casas que están del lado de atrás. Un milagro. Hoy decía el dueño, si realmente esto sucedía a las 8, 9 de la mañana, cuando estaba todo el movimiento, estamos hablando de más de 40 personas que hubiesen quedado aplastadas debajo de los escombros. Imagínense, sí, Romina. Sí, ¿de cuándo data toda la estructura? Escuchaba esta mañana muy temprano un vecino que decía que el edificio era viejo, pero bueno, ser viejo no significa que esté en las condiciones como para derrumbarse. El edificio tiene más de 80 años, bueno. Pero hace por lo menos 20 que ellos están en este lugar como concesionaria de autos, y hace 9 años que ellos armaron toda esta estructura nueva que es el depósito. Si miran hacia adelante, hacia lo que es Avenida San Martín, ahí está la agencia de autos, ahí están las oficinas, ahí están los empleados. Y a este costado ellos lo compraron hace 9 años y armaron esta estructura para depósito. Acá se entregan los autos que ya los vendieron. Acá hay gente trabajando. Me decían que hay por lo menos 20 empleados que son los que trabajan polarizando los vehículos, entregándolos. Y tienen salida, no solamente por aquí, por la colectora, sino también por la calle que da hacia atrás. Por eso el derrumbe afectó no solamente toda esta zona, sino también las casas que están hacia atrás, que dan hacia la otra calle. Y fíjense a cuánto quedó la parada de colectivos. Esta parada de colectivos, nos decía el dueño, que estaba en la mitad de la vereda, y ellos la tuvieron que correr, pidieron permiso municipal para poder seguir ampliando el depósito. Y los trabajos que estaban haciendo ahora era precisamente armar paredes de vidrio, como lo tienen en un costado, ir armando todos esos bloques de vidrio para que después tengan una puerta de vidrio y poder sacar los vehículos. Estamos hablando de una desgracia, pero también de un milagro, porque no había nadie, no había un sereno, no había empleados. Directamente cuando vinieron los bomberos se encontraron con este panorama terrible. Sí, Daniel. No, llama la atención porque justamente no hubo obviamente viento, ni tormenta, ni nada, con tantas situaciones extremas del tiempo en Buenos Aires que hemos pasado, ¿no?, en los últimos tiempos, y la estructura nunca había soportado, o sea, nunca había tenido ningún problema, había soportado todo. Y justo en una noche donde ni siquiera había una brisa, se desplomó prácticamente toda la estructura. Llama la atención eso, ¿no? Llama la atención, inclusive el dueño está furioso porque está llamando al arquitecto
y a los ingenieros que estuvieron trabajando en esta obra que estaban ellos ampliando y nadie les contesta el teléfono. Por eso ni siquiera se animó a hablar con nosotros, porque dice, no estoy de humor, no estoy de ánimo para hablar con ustedes y contar todo. Nos contó todo lo que estoy hablando, pero en off, porque está tratando de ubicar a las personas que están encargadas de esta obra, de este sector del depósito, y nadie atiende el teléfono. Acá, en este momento, lo que se está aguardando es que lleguen del gobierno de la ciudad ingenieros para apuntalar toda la estructura, para evitar que se siga cayendo, porque todavía hay peligro de derrumbe, está toda la zona vallada. ¿Y por qué decimos, Daniel, de que no había serenos, no había empleados? Porque llegaron los bomberos, estuvieron con perros tratando de buscar gente si había quedado atrapada debajo de los escombros y no encontraron nada. Ya cuando vino el dueño cerca de las 7 de la mañana, él confirmó de que no había ningún empleado a la noche, que no quedaba absolutamente nadie. Y ahí, bueno, la calma, porque ni siquiera se registraron personas heridas que estaban caminando por esta colectora, ni siquiera ningún auto que pasaba a las 2 de la mañana por este lugar. Claro, Viviana, seguir, hay un tema, hay un tema que hay que tener en cuenta, ¿no? Más allá de los 80 años que tiene esa estructura, el hecho de tener autos que obviamente se movilizan no solo en la planta baja, sino en altura, en un primer piso, eso genera vibraciones y obviamente un peso muy importante, con lo cual cualquier modificación o cualquier cambio que se haga a ese edificio o incluso en edificios linderos genera un impacto que tiene que ser tenido en cuenta, ¿no? No es lo mismo un edificio común que uno que tiene la posibilidad de albergar autos en un primer piso. Sí, eso genera un peso extra. Sí, Viviana decía que tenía primero y segundo piso. Bueno. Viviana, digamos, había autos en los 2 pisos y vemos que prácticamente, a juzgar por las imágenes, solamente 2 o 3 autos quedaron ilesos. El resto quedaron aplastados. Esos autitos que están ahí arriba. El resto quedaron, sí, el resto quedó todo abajo. Quedó, por lo menos, autos quedaron abajo, en la planta baja, en el primer piso, y los que nosotros vemos son los autos que estaban en el segundo piso, que son los que cayeron, pero lo que se cayó es toda la estructura. Se cayeron, se rompieron las vigas, se dieron y se cayó absolutamente todo. Imagínense que esto es losa. Estamos hablando de estructuras muy sólidas, muy fuertes. ¿Qué pasó? Bueno, los ingenieros y los arquitectos tendrán que dar alguna explicación de qué fue lo que pasó para quedar todo el depósito en estas condiciones. Claro, por eso hay que ver... que escucharon... obviamente hay que ver el trabajo de los arquitectos, aquellos que se encargaban del mantenimiento de la estructura, pero también supongo que habrá alguien que desde las autoridades aprueban ese tipo de estructuras que sirven para determinado fin comercial, si está apto o no. Y bueno, vamos a ver si todo eso marca dónde estuvo la falla, porque evidentemente alguien falló, algún arquitecto o alguien que no debía aprobar un lugar que por ahí ya no reunía las condiciones como para albergar tantos autos en altura, ¿no? ¿Cuánto pesa un auto? 1.500, 1.600 kilos, algunos más, hasta 2.000 kilos, los más grandes. Imagínate la cantidad de autos que pueden entrar en un primer piso y después en un segundo piso, multiplicar la cantidad de peso de cada uno de ellos y obviamente hay muchas concesionarias que están en la ciudad de Buenos Aires así en altura, claro, pero no es para cualquier edificio, no es para cualquier estructura. Eso obviamente tiene que estar muy bien calculado, muy bien mantenido además e incluso analizado con cierta periodicidad, porque por ahí una estructura que hasta hace un año sí podía albergar eso, por ahí se deterioró y ya no lo puede hacer. Sí, así que hay que ver y si eso los peritos estarán estableciendo, digamos, dónde estuvo la falla, si en las vigas o si lo que primero que colapsó fue el segundo piso o el primer piso, claro, llevando después como arrastre al resto de la estructura. Claro, obviamente. Eso va a ser importante. Obviamente ahora, imagínate, el dueño tiene un lío bárbaro, tiene que empezar de cero, pero también tiene que agradecer que no murió nadie, ¿no? ¿Sabés qué? 20 personas, ¿no? Claro, y los empleados volvieron a nacer y la gente que por ahí tenía pensado ir esta semana a la agencia, lo mismo, porque esto si caía, imagínate, en un momento donde hay un movimiento normal, ¿cuánta gente puede llegar a morir? Realmente muy impresionante, más allá de la imagen, ¿no? Así que hay que tomarlo con seriedad porque es un hecho grave, no puede pasar. Imagínate, durante el día podía haber habido gente incluso en la parada de colectivo o caminando hacia la parada de colectivo, podríamos estar hablando de una tragedia. Afortunadamente no pasó. Esta vez la fortuna estuvo del lado de todos, ¿no? Para que no pase eso. Pero atención con esta falla, porque la falla de uno genera una situación de este tipo que puede terminar con víctimas, ¿no? Con pérdidas irreparables. Los autos se pueden reponer.